Hola, muy buenos días desde la Ciudad de México. Nos sumamos con esta ponencia al primer Congreso de Humanidades Digitales. Como no podía ser de otra forma, lo hacemos con una herramienta digital y que nos permite precisamente presentar nuestro trabajo de una manera no presencial. Esta ponencia es un trabajo desarrollado por el profesor Luis Gómez Gordillo, licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM, que actualmente está terminando su maestría en Lingüística Aplicada también en la UNAM. Él y un grupo de estudiantes han participado conmigo desde el principio en este proyecto que hoy presentamos. Por mi parte, soy Eduardo Fernández, profesor de la Escuela de Comunicación y de la Universidad Panamericana. Llevo casi 20 años enseñando latín de forma presencial, tanto en España como en México, y estoy dirigiendo un proyecto de investigación en innovación educativa titulado La enseñanza del latín en línea, diseño y producción de materiales didácticos. La ponencia que hoy presentamos, Los clásicos en la era digital, hacia una pedagogía del latín en línea, trata de exponer el fruto de ese trabajo en el que también han participado un grupo de estudiantes de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Yo quería comenzar con dos breves reflexiones. En estos momentos en los que la enseñanza en línea está demostrando su importancia a nivel mundial, cuando la UNESCO ha reconocido que la mitad de los niños del mundo no están asistiendo a la escuela por la pandemia generalizada que está poniendo a prueba la eficacia de la enseñanza a distancia, este Congreso de Humanidades Digitales puede ser un punto de referencia para la reflexión y la implementación de todo un sistema para dotar de identidad, de contenido y eficacia a una práctica que con el tiempo se va a convertir en algo mucho más común y generalizado. Somos, por tanto, pioneros en esta nueva etapa de la humanidad y estamos empeñados en que la educación sea un punto de referencia para el desarrollo cultural, pero también social y económico de la nueva sociedad del siglo XXI. A través de los medios de comunicación denominados redes sociales, que nos presenta la vanguardia de la ciencia y la tecnología, también las humanidades tienen mucho que aportar al mundo de la educación en línea, de las nuevas tecnologías de la información. En primer lugar, porque las humanidades pueden humanizar la educación en la idea de lo que debe ser el profesor, cuál debe ser su tarea y su función en la educación. En segundo lugar, en cuanto a los contenidos, porque no solo se pueden enseñar ciencias como las matemáticas o la física, sino también ciencias como la historia, la lengua y la literatura. Nuestro trabajo presenta una serie de experiencias en la enseñanza del latín en línea y, por lo tanto, me gustaría aprovechar para resaltar la importancia del latín dentro de las materias de humanidades. El latín, junto con el griego, es la lengua más antigua de Occidente y por eso lleva más tiempo que ninguna otra enseñándose. Desde las antiguas escuelas de retórica del siglo II a.C., en las que los niños aprendían a leer y a escribir, pasando por toda la época medieval, las escuelas monásticas, el nacimiento de la universidad y de los estudios superiores en el Renacimiento y el humanismo, y el desarrollo de toda la ciencia moderna. El latín era una lengua empleada para la difusión de la cultura y por eso era necesario aprenderla y enseñarla. Cuando en el siglo XV comienzan las primeras gramáticas de las lenguas modernas, con la gramática española de Nebrija en 1492, se toma como modelo la gramática latina y la enseñanza de la lengua latina para aprender y enseñar las lenguas modernas. Y resulta que el latín ya en esta época es una lengua muerta y precisamente por ser una lengua muerta es una lengua eterna. Lo interesante de nuestro proyecto consiste en aplicar las tecnologías digitales a la enseñanza del latín. Esto supone un nuevo enfoque, para enseñar lo viejo con lo nuevo y lo de siempre con lo actual, lo gastado y casi abandonado por obsoleto y caduco con aquello que resulta más familiar y amigable a los jóvenes de hoy. Este nuevo enfoque genera preguntas realmente interesantes. La primera sería, ¿resulta necesaria la presencia del profesor para la enseñanza? ¿Se puede aprender una lengua en una plataforma no presencial por medio de las nuevas tecnologías? Desde luego, parece más sencillo aprender una lengua moderna a través de las plataformas digitales u otros conocimientos que sean más prácticos. Pero justamente este congreso nos ha reunido para reflexionar sobre la pertinencia de emplear estos medios digitales en la enseñanza de las humanidades. Y nuestro proyecto ha ido justamente por esta línea. Las humanidades se enfrentan a una nueva fase de actualización para mejorar el proceso educativo. En nuestro caso, nos enfrentamos con dos graves problemas. En primer lugar, la creación de materiales originales para el desarrollo del contenido. Claro, la mayoría de las páginas web suelen acudir a materiales externos que muchas veces no cumplen con las exigencias educativas concretas para lograr los intereses que se están planteando.
La enseñanza del latín exige un conocimiento previo de la gramática española. Eso también es un tema muy importante, porque cuando uno se dedica a enseñar latín, resulta que los alumnos con los que te enfrentas no es que tengan dificultades o deficiencias con el latín, sino que carecen de conocimientos en su propia lengua española. Así pues, el primer paso para nuestro proyecto consistió en la elaboración de esos materiales previos para poder subirlos después a la plataforma. Y el primer material fue un resumen de gramática española. Posteriormente elaboramos un resumen de gramática latina y por último un diccionario de nombres clásicos que coordiné con ayuda de mi equipo de investigación. La gramática española porque es la base de la gramática latina. Después la gramática latina porque son los conocimientos propios y específicos para la enseñanza del latín. Y en tercer lugar, el diccionario de nombres clásicos, que es la parte más cultural, ya que hace referencia a toda la parte de la mitología, de la historia, de la cultura clásica, que es necesaria para conocer el contexto de una lengua en su propio marco cultural. Una vez elaborados los materiales, nos planteamos cómo implementar un curso de latín en línea, es decir, cómo aplicar todos esos materiales, porque en ese sentido también somos pioneros. No existe aún en México ningún curso de enseñanza de latín en línea. Para las nuevas generaciones resulta más atractivo y cercano este sistema y esta metodología dotada de herramientas digitales que la enseñanza tradicional. Todo este proceso de adaptación se da en un momento adecuado, en un momento propicio, porque en México y en el mundo entero el problema de la educación se enfrenta con la falta de medios, de entornos adecuados, de escuelas, sobre todo en el medio rural, pero también en muchos pueblos y en ciudades faltan los recursos materiales básicos para poder tener las clases de forma presencial. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos elaborar estos materiales y estos cursos por medio de las plataformas digitales de una manera no presencial. Por eso decidimos elaborar este proyecto, que la verdad ha sido muy interesante. A continuación les voy a dejar con el profesor Luis Gómez Gordillo, que es el que se va a encargar de detallar el funcionamiento de esta plataforma y el contenido de estos materiales que yo muy sucintamente les he presentado. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me toca exponer los diferentes resultados que hemos obtenido a lo largo de este curso, así como los 3 materiales que hemos diseñado y que están a disposición de los alumnos en la plataforma virtual Habitat Puma. Estos materiales son el resumen de gramática española, el resumen de gramática latina y el diccionario de nombres. Estos materiales se realizaron con el afán de promover la interacción y el intercambio de conocimiento en el aprendizaje de una lengua en un medio digital, y se realizaron mediante una síntesis y revisión de diferente tipo de materiales didácticos como diccionarios, glosarios, manuales y gramáticas. Después, un ejercicio de síntesis y de adaptación a un medio digital. El primero de estos materiales es el resumen de gramática española. Partimos de la idea de que es necesario primero conocer la estructura de la lengua materna, de la L1, en este caso el español, para poder llegar a conocer la estructura de una lengua meta, en este caso el latín. Por ello, en esta gramática, en este resumen, se busca exponer los principios teóricos básicos, los planteamientos más fundamentales y de manera simplificada para que el alumno pueda conocerlos y pueda iniciar su estudio de latín. Esto con el objetivo de apoyar al docente, ya que muchas veces es necesario que el docente explique nociones básicas del español, puesto que tienen su correlato en el latín. Además, el latín es una lengua mucho más compleja debido a la declinación de los sustantivos y al orden que tienen sus elementos en la sintaxis. El contenido de esta gramática va de lo más simple a lo más general. Se empieza desde los tipos de palabras, la estructura básica de la oración, los grupos y funciones sintácticas, los diferentes tipos de oración, la oración simple, la oración compleja, la oración compuesta y la oración coordinada. Posteriormente se hace una clasificación de los diferentes tipos de C y se hace una propuesta de análisis sintáctico, con lo cual se enseña a los alumnos a analizar las oraciones y esto les va a servir para su análisis en clases.
También se ofrecen tablas de conjugación verbal y abreviaturas especializadas. Esto con el objetivo de que el alumno vaya conociendo los términos más básicos y pueda después consultar obras más especializadas que le ayuden en su aprendizaje. El segundo proyecto, el resumen de gramática latina, también parte de los conocimientos más específicos hacia los más generales. Así pues, aborda la morfología de los sustantivos, de los adjetivos y de los pronombres y cómo concuerdan entre ellos para después estudiar los adverbios y las preposiciones. Y por último, se enfoca en la morfología verbal, ya que esta es mucho más compleja, ya que es la conjugación de los verbos regulares y de los irregulares, así como de las diferentes formas no personales del verbo, como el infinitivo, el participio, el gerundio, el gerundivo y el ablativo absoluto. También explica los diferentes tipos de oraciones, de manera que el alumno tiene una obra espejo del resumen de gramática española, con lo cual puede consultar un fenómeno lingüístico en español y su correlato en latín. Esto se hizo con el propósito de que el alumno pueda integrar su conocimiento lingüístico y lo pueda interiorizar, de manera que lo use en su desarrollo profesional y en su desarrollo académico, en la redacción de textos, en la traducción, eh, al realizar presentaciones o incluso discusiones. Un tercer producto que realizamos es el diccionario de nombres clásicos, ya que la enseñanza gramatical es importante, pero también la enseñanza sobre la cultura, sobre la historia latina y griega es importante para que el alumno conozca y tenga un aprendizaje situado. Existen obras como el Gran Diccionario de Pierre Grimol y la Enciclopedia Pauli Visova, que son demasiado extensas y demasiado especializadas, por lo cual es necesario otra herramienta de consulta para que los alumnos puedan conocer este tipo de conocimiento y puedan adentrarse en la historia, en los mitos y en los conocimientos generales de la cultura clásica. Este diccionario retoma información de las fuentes clásicas, ya sea Julio César, Hesiodo, Esquilo, Homero y Virgilio. Contamos alrededor de 3.000 entradas, las cuales se dividen en 7 categorías: biografía, cultura, historia, geografía, literatura, militar y mitología. Se tratan de los nombres más importantes de la cultura clásica, y el diccionario se colocó de manera de glosario en la plataforma virtual, de manera que los alumnos pueden hacer búsquedas de un nombre en específico o explorar diferentes tipos de estas categorías que he mencionado anteriormente. Desarrollamos alrededor de 200 preguntas de opción múltiple y 100 de completar el espacio, con el objetivo de que los alumnos utilicen el diccionario y puedan relacionar eventos históricos o distinguir diferentes tipos de personajes, ya sean literarios, mitológicos o históricos. Estas preguntas fueron almacenadas en la base de datos de la plataforma, de modo que están a disposición solamente del profesor, el cual puede realizar diferentes actividades con ellas, ya sea cuestionarios o exámenes, los cuales tienen la ventaja de que ofrecen una retroalimentación inmediata al alumno. Finalmente, me toca hablar sobre el papel del profesor. Muchas veces se ha dicho que la llegada de las nuevas tecnologías significa un desplazamiento del papel central del profesor y que las tecnologías lo van a sustituir. Sin embargo, no estamos de acuerdo con este punto de vista, ya que creemos que el profesor sigue teniendo un papel importante en la adquisición del conocimiento, ya que es él el que debe aprovechar las diferentes actividades y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Es él quien decide qué tipo de herramienta utilizar, cuándo utilizarla, con qué objetivo y para qué utilizar esta herramienta, es decir, qué tipo de aprendizaje, de conocimiento quiere reforzar. De modo que hablamos más bien de una renovación de las tareas y funciones del profesor dentro del aula. Y dentro de esta renovación encontramos nuevas posibilidades y nuevas problemáticas. Una de estas posibilidades es la implementación de actividades e instrumentos de evaluación que califican automáticamente a los alumnos, de modo que esto ahorra tiempo al profesor cuando tiene que calificar a un salón de 60 alumnos.
Otra de las posibilidades es que al ser un medio interactivo y multimodal, el profesor pueda pedir estas dos características en los trabajos finales de los alumnos. Por ejemplo, la elaboración de un noticiero en latín, una revista digital, un podcast informativo de cultura clásica o de lengua latina, o un mapa interactivo en los cuales se encuentran estas dos características, interactividad y multimodalidad. El profesor entonces tendrá que recomendar a los alumnos y guiarlos durante este proceso, ya que es él quien supervisará la buena formación de estructuras lingüísticas, así como brindará los materiales necesarios, los libros en los que los alumnos puedan hacer y desarrollar su trabajo final. Algunas de las problemáticas que enfrenta el profesor es, en primer lugar, el conocimiento digital. Conocer el funcionamiento y saber cómo es la estructura de la plataforma requiere su tiempo y su estudio, ya que no es fácil saber cómo editar el curso, cómo funciona la base de datos, cómo alterar los porcentajes de calificación de acuerdo a cada actividad y cómo crear nuevas actividades. Una segunda problemática es que muchas veces es el profesor su propio auxiliar técnico del curso y por ello debe estar al tanto del lenguaje técnico y de los manuales operativos eh, acerca de esta herramienta. Finalmente, una tercera problemática es que este tipo de medios está en continuo proceso de actualización e innovación. Por lo tanto, el profesor también debe estar al tanto de las nuevas actualizaciones y de las nuevas posibilidades y los cambios que se han implementado e implementarlos él a su curso. Termino con las conclusiones. Las nuevas tecnologías nos proporcionan herramientas útiles para el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la docencia en humanidades. Más que un reemplazo de la figura del profesor, el uso de aulas virtuales constituye un refuerzo a la actividad educativa, ya que amplía las posibilidades de enseñanza y proporcionan un nuevo medio de aprendizaje con nuevas capacidades. Los profesores, por su parte, deben aprender a resolver problemas técnicos que se presenten en el uso de estas herramientas. Se hace más clara la necesidad de un desarrollo interdisciplinar. Y las grandes ventajas de plataformas como Moodle y el aula virtual son la capacidad de almacenamiento de gran cantidad de información, la accesibilidad de los materiales y el cálculo automático de los aciertos de las actividades del curso. Existen todavía muchas posibilidades de actividades que aún no han sido integradas a estas plataformas, tales como la revisión automática de traducciones de latín, la posibilidad de subir archivos de audio como podcasts informativos o la evaluación automática de una correcta formación de estructuras lingüísticas. Creemos que todavía queda mucho por hacer en el desarrollo de estos cursos y exhortamos a todos los presentes a reflexionar sobre el tema. Muchas gracias.